Hermanos, qué bueno que estamos aquí en la presencia de Dios. Acuérdense del lema, pues nosotros tenemos varios lemas, pero uno es, Dios lo ha hecho todo para que nosotros estemos bien. Desde ese momento que Él en la cruz dijo, consumado es, se consumó la obra de redención, a la cual nosotros no podemos agregarle absolutamente nada. Y el que pretenda agregarle algo, entonces tiene problema con Dios. Para que ustedes vean lo que es el asunto de Dios. La obra que Él hizo es perfecta y es completa. Y el que pretenda ponerle algo, entonces lo que tiene es problema con Dios. Pues entonces es mejor no ponerle nada y aceptar su obra. Bendecimos al Señor porque solamente Él hace posible que yo esté aquí en esta mañana y que vaya a exponer la palabra que Él ha puesto en mi corazón. Y vamos, busquen en sus Biblias, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, vamos a leer los versículos del 46 al 52. Es una historia bien conocida, pero hoy puede ser que tenga alguna variación. Y la palabra de Dios dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjense, Jesús, sus discípulos y una gran multitud camino a Jerusalén. Jesús por un tiempo había decidido no ir a Jerusalén, porque la palabra dice que los judíos, los fariseos, procuraban matarle. Entonces Jesús empezó a obviar ir ahí. ¿Por qué? En otras ocasiones dice que en una le echaron mano para echarlo por un barranco, pero él se le zafó de las manos porque aún no había llegado su hora. No había llegado el momento. Aquí estamos hablando de momento previo a la crucificación de Cristo. Es la última vez que Jesús va para Jerusalén. Por eso este tropel, esta multitud, es decir, él, sus discípulos y una gran multitud lo seguía. Pero para ir a Jerusalén tenían que pasar por Jericó. Esta Jericó que Dios le había derribado los muros cuando Josué. Esa ciudad tal vez podía ser la más antigua. Van en ese, imagínense ustedes esa procesión, van camino a Jerusalén. En otras palabras, los discípulos dirían: bueno, el hombre se decidió a tomar el poder. ¿Qué a ustedes les parece? ¿No creen ustedes que muchos iban con esa mentalidad? El hombre se decidió a echarle mano al poder. Y una de las que estaba convencida de eso, ¿quién era?
la tía de Jesús, Salomé, la madre de Santiago y de Juan. ¿Qué le dijo ella a Jesús? Óyeme, cuando tú estés en tu reino, cuando tú estés en tu puesto, ¿por qué? Porque vas a ser rey. Pero ella está pensando en algo de la tierra, algo de aquí. Le dice a él, ella le pide, le dice, yo quiero que este muchacho tú me lo pongas a tu derecha. Y a este otro tú me lo pongas a tu izquierda. Imagínense ustedes, eso no es nuevo de lo político. Eso es más viejo que, bueno, eso nació cuando Adán pecó. Y ella es la que hace la primera petición para empezar a formar el equipo que va a gobernar. Y dice que ellos mismos estaban dispuestos, aún le dijeron. ¿Y qué pasó cuando los demás discípulos se enteraron? Dicen que se enojaron. ¿Por qué? Porque ellos también están en lo de ellos. Ellos también están pensando, bueno, ¿verdad? Y estaban tan convencidos, es decir, el impacto, la expectativa que Jesús había creado, imagínense, resucitando muerto, a Lázaro de 4 días, todo eso había creado un impacto terrible en todas las comunidades. Y la gente ya estaba convencida, no, este es el hombre. Pero este es el hombre que le va a echar mano al poder, porque eso es lo que le gusta al hombre, el poder. Y toda esa multitud iba en esa onda, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que Jesús sabía todo eso. Los discípulos estaban tan convencidos que cuando Jesús le dijo a ellos que él iba a ser tomado preso, y no solamente que iba a ser tomado preso, sino que lo iban a matar, ellos no oyeron eso. Dice que eso le estaba a ellos vedado. ¿Y por qué ustedes creen que le estaba vedado? No, porque ellos no estaban pensando en eso. Ellos están pensando en echarle mano al poder. Lo que Jesús le dijo, Pedro le dijo, Pedro se rió de eso. Y Pedro le dice, óyeme, yo no estoy dispuesto solamente a caer preso o a ser golpeado por ti, sino a morir. Porque Pedro está pensando, este hombre no va a haber quien lo agarre. Este hombre tiene todo el poder, por eso ustedes ven a Pedro tan valiente, tan envalentonado. Pero también lo otro dice, no solamente fue Pedro que dijo eso, ¿verdad que no? Excúsenme. No solamente fue Pedro quien se expresó así, sino que dice que todos los demás dijeron lo mismo. No, nosotros estamos dispuestos a pelear. Pero no era que ellos estaban confiando con su fuerza. Ellos estaban diciendo, este hombre que detuvo el mar, este hombre, y tenían ya todo eso en la cabeza. No es verdad que le van a poner la mano encima. Y ustedes me preguntan, ¿y por qué yo digo eso? Ajá, porque cuando ocurrió lo que ocurrió, ¿qué pasó? Toda esa valentía, todo eso que habían dicho, miren, cuando ellos vieron a este hombre amarrado como un corderito, como lo que era, porque él vino como un cordero. Y así mismo él se puso, esa fue la pose que él tomó. Dice, no abrió su boca. Dijeron ellos, bueno, pero aquí pasó algo. Aquí hay que coger la de Villadiego. Ustedes ven por qué el creyente no puede andar por vista. El creyente que anda por vista no va a poder hacer nada. No, el creyente debe andar por el dicho de Dios, por lo que sale de la boca de Dios. Que me están arrollando, pero Dios dice que Él está conmigo, no te dejaré ni te desampararé. Ok, Señor, yo no estoy entendiendo esto, me está pasando un tren por encima, pero tú dijiste que no me va a dejar ni me va a desamparar. Pero si yo me pongo a ver que el tren me está pasando por encima, suelto eso rápido. Como hicieron ellos. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Cogieron la de Villadiego, todos se fueron. Y cuando queremos confrontar a Pedro, que negó a Jesús, oye, pero Pedro negó a Jesús fue porque fue el que llegó más cerca. Es decir, que Pedro fue más valiente, se arriesgó más, estuvo más cerca, estuvo en el patio y, oye, tuvo que patinar ahí.
Entonces, en esta mañana vamos a ver un aspecto muy diferente de lo que es Bartimeo el ciego. El título que le voy a poner a este mensaje es El ciego que veía, que es diferente. El ciego que veía. Y vamos a tratar 3 aspectos que se desarrollan en esta historia. Y el primero es la ceguera espiritual. El segundo, los obstáculos que encontraremos al querer pasar de las tinieblas a la luz. Oigan, son 3 cosas que vamos a tratar. La ceguera espiritual, los obstáculos a los que nos vamos a enfrentar cuando queremos pasar de las tinieblas a la luz. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y cuando se dan cuenta que no es lo que le vendieron afuera, que le venden, ven a Cristo y tú no vas a tener problema. Esa es la mentira más grande que se han inventado. Porque inmediatamente usted viene a Cristo, usted está desafiando el reino de las tinieblas. Solamente hay 2 reinos, el reino de la luz, presidido por Cristo, y el reino de las tinieblas que preside Satanás, aunque Satanás no es contrincante de Cristo, sino que fuimos nosotros mismos quienes le cedimos esa posición. Si nosotros no se la hubiéramos cedido, él no la hubiera tenido. Entonces, mis hermanos, cuento chino cuando a usted le dicen, ven a Cristo y ya se resolvió tu vida. Mentira del diablo. Al contrario, ahí es que empieza el problema, porque usted está desafiando el reino de las tinieblas y tiene que haber una transición. Y si no hay esa transición, mire, hay muchos que ni se interesan, dicen, no, pues si es así yo no voy, pero ya te quedaste en el reino de las tinieblas, ya te quedaste en tu condición muerto en delitos y pecados y no tienes posibilidad. Pues hermano, nosotros mejor preferimos morir peleando, ¿verdad? Morir peleando. Y la tercera cosa que vamos a tratar es la disposición de Dios, que Dios tiene para ayudarnos. Es decir, no estamos solos, Dios está dispuesto a ayudarnos. En el punto de la ceguera espiritual, el mundo, miren, sin exageración, toda la humanidad que está sin Cristo está bajo el Dios de este siglo. ¿Qué es el Dios de este siglo? El Dios de este siglo es Satanás. Lo que está diciendo es que está bajo la influencia, bajo la dirección, bajo la guianza, está expuesto a la filosofía de Satanás, a la propuesta de Satanás, está dominado por Satanás. Todo ser humano que no hace la transición de pasar del reino de las tinieblas a la luz está bajo esa dirección. Para que se efectúe el cambio tiene que pasar y aceptar a Cristo. Bien crudo, hay muchas personas que no les gusta a veces esa prédica, pero con toda honestidad, eso es lo que el Señor ha planteado con claridad. Es decir, el Señor mismo fue quien dijo para que pasen de las tinieblas a la luz. Y lo vamos a ver. Existe una ceguera en el mundo espiritual en los incrédulos. ¿Por qué es incrédulo? Es por esa ceguera. Es decir, al estar ciego, al no entender el propósito ni plan de Dios, está ciego. Y vamos a buscar en 2 de Corintios capítulo 4, los versículos 3 y 4, que con claridad el apóstol Pablo es quien hace esta declaración. Y fíjense cómo dice la misma palabra con esa claridad, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El que no le da una apertura al evangelio de Jesucristo en su vida, ¿qué está? Perdido. No hay otra opción. No hay otra salida. Ese es absoluto. Él lo afirma. Él lo afirma con claridad. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Eso se pierden, no olvides. Si se quedaron en tinieblas, si no hicieron la transición, pues no hay otra opción. Entonces,
la otra declaración dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién cegó el entendimiento de los incrédulos? El Dios de este siglo. Entonces, Satanás, fíjense que hay un agente, no estamos como la gente está pensando, que eso es al azar, o que eso ocurre, porque esa persona se crió en tal o cuales condiciones. En lo absoluto tiene nada que ver con eso. Hay un ser que opera detrás de eso, y se llama Satanás. Es un ser espiritual, que es nuestro enemigo, el único enemigo que tenemos. Mi enemigo no es mi hermano, mi enemigo no es mi prójimo, mi enemigo, como lo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nosotros solamente tenemos un enemigo y es Satanás y sus demonios. Y que precisamente él tiene la intención de ¿qué? De cegar el entendimiento. Para yo no ser víctima de él, de que él no me cegue el entendimiento, ¿qué yo debo hacer? Yo debo ser alimentado ¿con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios y con la gloria del Evangelio de Cristo. Fíjense, la gloria del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y cuál es la bendita gloria del Evangelio, mis hermanos? Óigame, a veces nosotros no sabemos lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado. La gloria del Evangelio es que nosotros no teníamos ninguna posibilidad. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en ceguera espiritual, bajo el dominio de Satanás. Y por este glorioso Evangelio de Jesucristo, hemos cobrado vida. Y el propósito que Dios tiene es que demos, que nosotros seamos fuente de luz y que demos vida. Yo no sé cómo es que nosotros no nos inquietamos a hacerlo y a predicar. Estamos como estáticos. Eso es incredulidad, mis hermanos. Pero tenemos posibilidad de pedirle al Señor que nos quite esa ceguera, porque es el otro que está operando para mantenernos. A Satanás no le inquieta que usted esté viniendo a la iglesia tranquilo, callado, en paz, como dicen muchos. Y hay muchos que dicen que el Evangelio es paz. A ellos no le hablen de otra cosa. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, muchos piensan que he venido a traer paz. Y él dijo, no así, sino espada. Porque en una casa estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. Y el Padre, ¿por qué? Porque que hay una guerra. Son 2 reinos. Son 2 reinos y usted lo identifica con claridad. Uno es tiniebla y el otro es luz. Entonces se va a manifestar. Si usted mueve la cosa, se manifiestan. Ahora, si usted deja eso tranquilo. Pero ¿quién es que está cediendo? La tiniebla están cediendo. Las tinieblas no ceden, mis hermanos. La tiniebla no cede. Si hay problema, entonces que la luz, porque la tiniebla no resiste a la luz, no la resiste. Entonces, fíjense, el apóstol está hablando de que hay alguien que opera, que influye sobre ideas, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista en la mayoría de personas. Hay esa influencia que abarca la filosofía, la educación, el comercio, ideas de falsas religiones del mundo, están bajo el control del Dios de este siglo. Por eso, mis hermanos, es que nosotros, si queremos tener un evangelio puro, nosotros tenemos que estar atentos a los dichos de Dios. Aunque a nosotros mismos nos parezcan absurdos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos podríamos tener una mente analítica que sea natural. Y la mente natural, miren, no entiende ni chino de esto, de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Le están hablando en inglés a la gente. No puede tener la comprensión.
todo eso lo hace Satanás. ¿Y qué pasa? Que endurece el corazón del hombre. Lo endurece. No sabe de qué se le está hablando, no sabe lo que se le está planteando. En la segunda cita, primera de Corintios 1:18, fíjense a dónde llega el estado mental de esa persona. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Otra vez vuelve y hace el mismo énfasis. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Fíjense, hoy hay personas que hasta se ponen una cruz aquí. Andan con ella como un símbolo. Pero cuando Pablo está hablando en este momento, en este contexto aquí, en este tiempo, óigame, eso era una afrenta, porque nadie iba a aceptar que por medio de morir en una cruz, en la condición que Jesús murió, de que el hombre iba a tener vida. A menos que el Espíritu Santo, por eso decía que nadie le llamaba a Jesús Señor si no era por medio del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no les revelaba eso, ¿qué persona con su juicio iba a llegar a la conclusión de que el que fue crucificado, del que fue llevado al madero, entonces nos dio vida a nosotros? Él lo que hizo fue que nos sustituyó. Él dijo, yo me voy a poner en el lugar de ellos. Y el apóstol Pablo lo describe con más claridad en 2 de Corintios 5:19, dice que él que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Pero nosotros hoy tenemos esa comprensión y la tenían los apóstoles, la tenían los discípulos, ¿verdad? Pero no la gran mayoría de esos tiempos. Todavía hoy hay muchas personas que no entienden eso. De que por medio de esa obra, de que por medio de la cruz, fíjense que el apóstol Pablo aquí dice, para ello, para el hombre natural, la palabra de la cruz, ¿qué? Locura, locura. Por eso a muchos de nosotros, cuando predicamos, ¿qué la gente piensa que somos? Locos. Si le predicamos el evangelio, dice que ellos lo que están viendo un loco, ¿por qué? Porque no es comprensible. Pero entonces dice que nosotros debemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque entonces dice que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Cuando decía el hermano profesor que tenemos, Freddy, que él ha sido lleno del Espíritu Santo predicando en la calle. Que ahí es que él más ha sentido el impacto del Espíritu Santo de Dios. Fíjense. Si no es por medio del Espíritu Santo también nosotros no podremos predicar el Evangelio como se debe predicar. Ustedes encuentran en Hechos capítulo 1 versículo 8 cuando Jesús le dijo, pero no se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros no queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos darle parte, pero quedarnos nosotros con otra parte. Entonces no funciona de esa manera. Vamos a ver si nosotros hacemos una apertura total y nos exponemos y le decimos al Señor, Señor, miran que yo no quiero ser lleno, porque con el Señor hay que ser honesto. Aunque yo no quiero ser lleno, mira mi corazón, Señor, mira la perversidad de mi corazón. Lléname de tu espíritu y usted verá cómo usted va a andar predicando este evangelio. Sin problema. Sin ningún problema. ¿Por qué? Aunque para ellos la palabra de la cruz es locura, pero para nosotros ¿qué es? Es poder de Dios y es vida. Imagínense cómo es que el Señor ha hecho su obra. A la mente humana no le es entendible si no lo puede entender. Ahora, eso estábamos hablando de la ceguera espiritual en el incrédulo, en la persona que no conoce a Dios. Y es muy fácil de distinguirlo. Pero ustedes pueden pensar que puede haber ceguera espiritual en un creyente. Puede haber ceguera espiritual, ¿verdad? Vamos a 1 de Juan 2, del 9 al 11, a ver qué dice Juan.
Fíjense lo que dice la palabra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahí no está hablando del incrédulo, no está hablando del pecador, no está hablando del impío. Ahí Juan está hablando del creyente, del cristiano. ¿Por qué? Y podríamos nosotros decir, pero ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede ocurrir? Después que una persona se decidió por Cristo, tomó su decisión de venir al Señor, ¿verdad? Pues se supone que debe empezar, entra en un proceso progresivo. Debe ser eso lo que debe ocurrir. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué encontramos este tipo de creyentes? Porque nos acomodamos ¿a qué? A la religiosidad habitual o cultural que traemos, que es de asistir a lo ceremonial. Vamos a la ceremonia, pero no pasamos de ahí. Porque no pensamos que Dios quiere formar a Cristo en mí. No pensamos en eso. Venimos con una cultura religiosa ceremonial de que yo el domingo voy para la iglesia, pero jamás estoy pensando en el propósito que tiene Dios. Ustedes sabían que por eso es que se da eso. Porque si nosotros entonces aprendiéramos lo que dice aquí, vamos a la otra cita, segunda de Pedro, del 1, el 1 del 5 al 9, para que ustedes vean que el cristiano tiene que ocuparse. Pero eso es intencional, mis hermanos. Eso es intencional. Si no lo hacemos así, entonces puede hacer que seamos de esos creyentes, sí, que estamos en la iglesia, pero yo no paso a Lícelo. Si yo veo a la hermana Lícelo por la izquierda, yo doblo por la derecha. Y aquí vengo y le doy un abrazo. Porque entonces caemos hasta en la hipocresía. Ustedes se dan cuenta. Y dice, algunos dicen, ese no es cristiano. Sí, es cristiano. Lo que pasa es que está confundido. No sabe a qué lo ha llamado. Fíjense lo que dice segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mírenlo aquí. Cuando venimos al Señor, el Señor ni siquiera nos pregunta si es sicario el tipo. El Señor dice, ¿cuánto mataste? El Señor no le pregunta eso. ¿Qué hiciste? El Señor nunca le saca cuenta a nadie. El Señor dice, tus pecados te son perdonados. A todos sin excepción. Entonces, cuando el Señor hace esa declaración, dice que hemos sido ¿qué? Hemos sido limpiados, hemos sido purificados. Oigan cómo nos pone el Señor, como una monedita nueva a brillar. Ahora el Señor espera entonces que nosotros nos ocupemos de mantener ese brillo. Pero ¿qué hacemos nosotros por la cultura religiosa? Si yo acepto al Señor, sí, mira, me dice que mis pecados me son perdonados, pero sigo viviendo en la posilga. Y quiero seguir viviendo como habitualmente lo he hecho. Pero aquí dice
la palabra que no. ¿Qué dice el 5? Dice, vosotros también. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Poniendo toda diligencia. Yo tengo que poner diligencia ¿en qué? Diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe. Ok, ya yo tengo fe, yo soy creyente, yo creo. Entonces, a esa fe, yo le voy a añadir ¿qué? Virtud. A la virtud, ¿qué le voy a agregar? Conocimiento. Y fíjense que lo va planteando porque el Señor sabe que nosotros no lo vamos a obtener todo de una vez. Aquí está hablando de la santidad progresiva, que es a lo que el Señor ha llamado a cada uno de nosotros. Y no se desanime, mi hermano, estamos bien a tiempo, bien a tiempo. A muchas personas no les gusta estos mensajes, ¿por qué? Porque lo confrontan. Pero si vamos a seguir perdiendo el tiempo, ese no es el propósito de Dios. En la religiosidad absurda. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Es decir, que el cristiano tiene una tarea. Y no es cualquier tarea. No es cualquier tarea, mis hermanos. Es ir agregando esto. Y cuando nos damos cuenta, Señor, mira, dame dominio propio, Señor. Mira cómo yo me salgo tan fácil. Porque va a venir la prueba para que veamos nuestra condición. A ver si hay virtud. ¿Cuál es la virtud? El trato que nos damos los unos con los otros también. Por eso van a aparecer hermanos que nos van a molestar, vamos a decir. Pero ¿qué dice también el apóstol Pablo? Dice que debemos ser ¿qué? Pacientes y que debemos soportarnos los unos a los otros ¿en qué? En amor. Y el Señor no está pidiendo nada que nosotros no podamos dar. Ahora lo que no podemos darlo si estamos en la carne. Con facilidad yo exploto, con facilidad me saca. Entonces yo culpo a Areli de eso. No, pero imagínate óyeme, es que Areli no es fácil. Entonces yo culpo a Areli, pero yo no me estoy viendo. Pero el Señor sabe que si yo estoy cultivando estos frutos que Él dice, si yo estoy cultivándolo, fíjense que el cristiano tiene que ser como un agricultor que va a cultivar todas esas virtudes, esos frutos. Es cultivarlo, es. Entonces, mientras lo estoy cultivando, yo lo voy a cosechar. Entonces, ustedes se dan cuenta, el Señor no nos ha llamado a ser religiosos para estar ahí extasiados y como que no tenemos nada que hacer. No. A la piedad, afecto fraternal. Pero tiene que haber piedad. Y eso no es de que yo soy sanguíneo o que yo soy. Se han dejado engañar con ese asunto que viene del paganismo. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían el origen de eso, de los temperamentos? ¿Ustedes saben de dónde viene eso? Eso es pagano. Y viene de la filosofía griega, que está fundamentado en 4 dioses. En 4 elementos de la naturaleza: aire, agua, fuego y tierra. Y hay muchos hermanos, no, es que yo soy sanguíneo. Aquí no está diciendo que tú eres sanguíneo. Aquí está diciendo que cultiva el fruto. Por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ¿qué vamos a preferir? ¿Dejarnos engañar del diablo? Que él es que opera en todas esas filosofías. Y hay muchos, aquí hay hermanos convencidos de eso. Lima está hablando tontería. Pero hermano, el problema es que al final se va a ver. Cuando se corre el telón, entonces, ¿cómo? Sí, así pasó. Al afecto fraternal, amor. ¿Y qué decimos? Ninguna de esas cosas están en nosotros. ¿Quién aquí tiene todos esos frutos? Ninguno. ¿Quién es que lo tiene? El Espíritu Santo. Entonces, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, porque nadie está incluido, mi hermano.
Ustedes ponen así, Lima se subió ahí, ya sí Lima logró. Miren, tal vez que más necesita esto soy yo. Pero bendito el Señor que nos da la oportunidad de que vayamos corrigiendo las cosas. Y siendo honesto, al Señor le gusta la honestidad. El Señor ama la verdad en lo íntimo. Nada de hipocresía ni de careta. Si es para un hermano es muy fácil ponerme yo una careta, muy fácil, lo engaño fácil. Pero hay a Dios. Y dice que aún no ha subido el pensamiento a mi mente cuando ya Dios lo sabe. Entonces, ¿cómo usted va a lidiar con una persona que tiene esas cualidades? No hay manera, mis hermanos. La manera de lidiar con Dios es tirarnos de barriga. Como decía, mi pecado te declaré para ser hallado justo en tu juicio. Mira que en maldad me concibió mi madre. Entonces es mejor aceptar todo eso. Fíjense que el versículo 8 lo afirma. ¿Qué dice el versículo 8? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pongámonos en esto, mis hermanos. Insistamos en esto. Por eso el tiempo de ir a oración. La oración no es para usted ir a pedirle tontería al Señor. No, es para irle subrayando estas cosas al Señor. Fíjense, dice la expresión, poniendo toda diligencia. ¿Qué quiere decir? Que tal vez usted, a alguien aquí hoy, antes de comer, tenga que irse de rodillas. Ponga esa diligencia. Cuando usted salga por ahí por la puerta, que no se le olvide lo que estamos tratando. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces va a seguir con la vista corta. La vista corta es que es temporal. Lo que le pasó a Esaú. A Esaú no entendió nada. Tenía hambre y lo que quería era comer. Hoy un plato de lentejas vendió la primogenitura. Pero Jacob, Jacob estaba viendo la eternidad. Entonces, hermano, ¿cómo usted se va a quedar viendo lo terrenal, lo temporal? Por lo temporal, como hizo Esaú. Y Esaú dijo, ¿qué hago yo con primogenitura? Dame el plato de lentejas. Y cambió la primogenitura por el plato de lentejas. Y Jacob, que tenía su vista puesta, ¿en qué? En lo eterno. Pero Moisés también. Si Moisés no pone la vista, como dice, que se sostuvo como mirando al invisible. ¿Ustedes creen que Moisés hubiera hecho la obra a lo que Dios lo llamó? O sea, el primer obstáculo era él enfrentarse a Faraón, mis hermanos. Porque déjenme decirle algo, muchos queremos ser cristianos, pero sin obstáculos. Eso no existe. Eso no existe. No hay cristianismo sin obstáculos, no lo hay. Cuando Dios llama, siempre hay obstáculos y hay problemas, siempre. Oiga eso, grábese eso, siempre. Entonces, por eso el segundo punto que vamos a tratar son los obstáculos. Cuando queremos hacer la transición de las tinieblas a la luz, y eso tiene que hacerlo todo el mundo sin excepción, porque nacemos en esa condición bajo el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué van a venir? Van a venir los obstáculos. Fíjense en Hechos capítulo 26, versículo 18, lo que le dijo el Señor a Pablo cuando lo llamó. Es decir, lo especificó claro el Señor. Cuando el Señor llamó a Pablo para que predicara el Evangelio, le dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, el Señor se lo declaró. El Señor dice, mira, yo te estoy llamando para que haga esta obra, para que haga este trabajo, para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz. Pero no solamente de las tinieblas a la luz, sino de la potestad de Satanás. Es decir, están bajo la potestad de Satanás a Dios. Pero tiene que haber esa transición, mis hermanos.
y allantando no se hace la transición. Es haciéndolo. Es haciéndolo, no, yo quiero pasar. Que se va a derrumbar un pedazo de cielo porque yo pase, porque se derrumbe. Que voy a perder un brazo. Jesús dijo, pierde el brazo mejor. Los obstáculos van a venir. Y los obstáculos van a empezar, le digo por dónde, en nuestra propia casa, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Yo estaba en una consejería con un hermano que dice que el Satanás lo estaba atacando este fin de semana. ¿Qué pasó? Diciéndole, ya tú no eres nadie, ya tú no tienes amigos, ya tú, así le estaba ministrando Satanás. Y dice el hermano que hasta le estaba poniendo en la mente suicidarse. Oigan cómo Satanás opera. Ya tú no eres nadie, ya tú no tienes ni siquiera amigos. Los amigos tuyos te dejaron. Pero no le está diciendo, tú has logrado ahora ser amigo del más grande. No amigo, no, ser hijo. Pasamos a ser hijo. ¿Qué va a hacer el reino de la tiniebla? Satanás va a utilizar cuanto obstáculo él pueda utilizar. Y va a empezar, el problema mayúsculo es que nosotros mismos somos el primer obstáculo. Yo mismo soy mi obstáculo. ¿Qué? Mi mentalidad, mis pasiones, mis deseos. Cómo yo concibo el mundo, lo que yo quiero. Y hago un ídolo de eso. Sí, Dios está ahí, pero quiero ponerlo a mi servicio. No darle el lugar que Dios le corresponde a Dios. Sino para que me cuide, para que me guarde, para que no me pase nada, para que me dé la casa, me dé la jipeta, me dé el carro, que todo lo mío esté bien, que yo esté en salud, que no pase nada, la paz, la tranquilidad, todo, para eso yo quiero a Dios. Pero no y decir, heme aquí, Señor, haz conmigo como tú quieras. ¿Por qué no es para decirle eso? Fíjense, cuando el Señor se lo declara a Pablo, y le dice a lo que se va a enfrentar. Y lo primero que dice, para que se abran sus ojos. ¿Cuáles ojos? Tenían vista la gente que Pablo le iba a predicar. Pero cuando el Señor dice, para que abra sus ojos, ¿cuáles? Los ojos espirituales. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Es decir, esa conversión tiene que venir. Eso no es al azar. Y para que pasen de la potestad de Satanás a Dios. En otras palabras, esa transición tenemos que procurarla. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Que se dé esa transición. Si no se ha dado, tengo que procurarla. No puedo quedarme en ese estado. Tengo que buscar la manera, la forma de que se dé la transición. ¿Y qué va a pasar? La transición es la acción de pasar de un estado o modo de ser a otro distinto, es diferente. Sí, yo voy a cometer falta, voy a cometer pecado, pero voy a seguir creciendo porque estoy ocupado en eso. Fíjense en el personaje de la historia, Bartimeo, pero como le dije, no era de Bartimeo que iba a hablar, sino de esos aspectos. ¿Qué ocurrió? La multitud se dividió en dos. Habían entre la multitud, ¿qué le decían? Los reprendían. Cállate, y quién sabe cuántas cosas le decían al pobre ciego. Porque ellos iban muy ocupados en su proyecto. Vamos hacia Jerusalén y este ciego viene a meterse en el medio. Ustedes ven, cada uno va pensando en sus intereses. Pero dice que cuando a Bartimeo preguntó y le dijeron, miren, Bartimeo no tenía vista física, pero por eso le puse el tema, el ciego que veía. Porque de que a él preguntó y dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y le dijeron, Jesús Nazareno que va por ahí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y por qué molestaba? Porque era gritando que él estaba. Era gritando, no era voceando, no era a grito puro.
Cuando Bartimeo se vio en esa posición, en esa posibilidad, miren, 3 años tenía el ministerio de Cristo. Bartimeo había oído hablar de ese hombre, pero no sabía, no lo conocía. Pero cuando, óyeme, él siente ese tropel y que es Jesús que va por ahí, Bartimeo dice, espérate, a mí no me detiene nadie. Y Bartimeo entonces empieza a gritar y empieza la multitud a oponerse. ¿Quién ustedes creen que estaba oponiéndose ahí? Satanás va a hacer oposición. No, cállate, cállate, ciego. Pero se dividió la multitud, porque al vocerío de Bartimeo, ¿qué pasó? Dice que el Señor se detuvo. Entonces cuando el Señor se detuvo, otros le dijeron, ten ánimo, levántate, te llama. ¿Quiénes son esos? Deben ser esos, somos nosotros. A esos ciegos que están fuera, y estamos hablando de ciegos espirituales, nosotros somos quienes debemos no mandarlo a callar. No mandarlo a callar, nosotros somos quienes debemos decirle, levántate, no temas, ten ánimo, te llama. El Señor te llama, el Señor te está llamando. Se detuvo, porque ¿quién es Bartimeo, mi hermano? Cualquiera de esos pordioseros que están ahí. Bueno, precisamente era un mendigo. Estaba mendigando junto al camino, porque los familiares ponían a esas personas que tenían necesidad, que eran pobres, lo ponían a mendigar. Y Bartimeo estaba junto al camino esperando limosna, que le dieran algo, pero no sabía que se iba a topar con Jesús. Entonces, tenemos el cuadro de la mujer del flujo. La mujer del flujo de sangre, 12 años, mis hermanos. 12 años resistiendo esa enfermedad, que no se sabe cómo esa mujer pudo sobrevivir, porque la anemia la pudo haber matado. Pero dice que ella gastó todo lo que tenía en médico. Y cuando oyó hablar de Jesús, cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, no hizo como Bartimeo. Esta mujer hizo lo contrario, todo lo contrario. Pero sí hizo algo que fue, yo tengo que tener un encuentro con ese hombre. Y lo mismo que oposición, la multitud. Pero esta mujer en silencio, ella misma para sí se decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Oigan, ella misma, es decir, Jesús no fue Jesús quien planificó eso, ni pensó en eso. Ella misma, su propia fe, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y esa mujer, ¿ustedes creen que fue fácil para ella? Porque los obstáculos no son fáciles. No hay obstáculo que sea fácil. Todos los obstáculos son difíciles. Para una persona tal vez que estuviera robusta, fuerte, era fácil meterse entre la multitud. Pero para esta mujer no era fácil, con la debilidad que tenía. Pero ella dijo, voy a tocar el borde de su manto. ¿Cómo? No sé, pero voy para allá. Y a oculta. Y cuando fue y lo tocó, oh, Jesús mismo dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Dice, maestro, pero te oprime la multitud. Y, sí, alguien me ha tocado, porque era un toque diferente. Lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos, tenemos que proponernos ese toque. Tenemos que tener ese encuentro con el Señor. Tenemos que tocar al Señor. Deje la religión, mi hermano. Deje la religión, olvídese de eso. La religión es un invento del hombre para ganarse el favor de Dios. El evangelio es la provisión de Dios para salvar al hombre. Entonces es diferente el asunto. Es muy diferente. También encontramos otro episodio de la mujer cananea o sirofenicia. Ese está en Mateo 15, del 22 al 28. Y vamos a ver que esta mujer hace lo mismo que hizo Bartimeo. Fíjense, dice la historia, y es aquí una mujer cananea que había salido de aquella región,
clamaba diciéndole, Señor, hijo de David. También no sabemos cómo esta mujer identificó al Señor como el Mesías. Porque quien le llamara a él así, lo que le estaba diciendo, tú eres el enviado de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres aquel que Dios prometió a Israel. Eso era lo que le estaba diciendo. Y esta mujer, y no era judía, era cananea, era pagana, le está diciendo la misma palabra de Bartimeo. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Fíjense, es Jesús mismo quien le pone un obstáculo a esta mujer. Ustedes se imaginan, esta mujer lo había perseguido, voceándole, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús le hizo el caso de que, como dicen, Jesús no le respondió palabra, nada. Ustedes se imaginan la ofensa. Y ella voceando también, gritando, que ya molestaba a los discípulos. Y ella, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús. Nada. No le respondió palabra. Jesús callado. Los discípulos son quienes intervienen por ella. Los discípulos son quienes ruegan por ella. ¿Qué está enseñándonos ahí? Para eso es que el Señor nos ha llamado a nosotros. El Señor nos ha llamado para que nosotros roguemos por esos que están ahí afuera. Pero nosotros nos dejamos engañar. No, ese tipo no tiene posibilidad de ser cristiano. Y oramos por algunos que nosotros pensamos que sí tienen posibilidad. ¿Y quién está administrando eso? Es Satanás, mi hermano. Es Satanás. ¿Por qué? Porque no hay un ser humano que no tenga la posibilidad. Todos sin excepción. El más gordo que le carga a usted, ese tiene posibilidad. Y usted puede, como los discípulos hicieron por esta mujer. Mire, Jesús no le respondió palabra a esta mujer. Los discípulos es que le ruegan, Señor, pero despídela. Mira cómo esta mujer. Y Jesús todavía más peor le dice, no. Porque yo no he sido enviado. Yo he sido enviado es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer oye esa palabra y no se detiene, va y se tira de rodillas y le dice, sí, Señor, sí, yo lo sé. Pero los perrillos, no, Jesús le agregó más, dijo, y no es justo darle la comida de los hijos a los perrillos. Hasta que mis hijos no coman, los perrillos no tienen que comer. Y la mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa que cae de la mesa de sus amos. ¿Y qué tuvo Jesús que hacer con esa fe? Fe que tenía la mujer. Tú eres la única posibilidad que yo tengo. No hay otra posibilidad. Si tú no me socorres, Señor, socórreme, Señor. Ella le fue con esa palabra, socórreme, Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Mis hermanos, es clamar al Señor. Es clamar, nos lo ha dicho hasta la saciedad. Es clamar, pero nosotros estamos tirados, quejándonos, gritando por los problemas que tenemos. Miren, el Señor jamás nos quiere evitar a nosotros los obstáculos, ni evitarnos los problemas. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Yo no he leído eso. Lo que dice que el Señor quiere es que asistirnos, ayudarnos. A eso fue que Él vino. Y es que nosotros vayamos a Él. No importa cuál sea el cuadro que se nos presente. Vayamos a Él. Porque desgraciadamente el ser humano no responde si no es así. Fíjense que en esta ocasión son los discípulos que intervienen por ella. ¿Qué tenían en común estos tres personajes? La fe. Pero la fe manifestada de diferentes maneras. Dos,
con conocimiento pleno de Jesús. Y entonces el último punto para terminar, mis hermanos, la disposición de Dios para ayudarnos. ¿A quién? Para ayudarnos. Aquí no hay uno solo excluido, no hay una persona que esté excluida. El Señor quiere asistirnos, el Señor quiere ayudarnos. No le diga al Señor que le quite la prueba, no le diga al Señor que le quite el problema. Dígale al Señor que cumpla su propósito en usted. Eso es lo que yo estoy orando al Señor. Yo le estoy diciendo, Señor, no es que no me quite la prueba, Señor. Señor, sigue la cirugía. Yo no creo que haya mejor cirujano que tú. Lo que pasa es que hay que cortar ahí. Ahí hay que cortar. Qué difícil, pero hay que cortar ahí. Señor, no detenga la sierra. Y no estoy contando con fuerza mía ni conmigo. No, no, no. Es que yo sé que ese cirujano es el mejor cirujano que hay. Y que Él no me va a lastimar. Aún yo crea que me está lastimando. Él no me está lastimando. Él lo que me está es quitando lo que tiene que quitarme. Entonces, ¿cuál es la disposición de Dios? Fíjense cómo Él le responde a Bartimeo cuando Él se detiene. Se detiene, lo manda y lo busca. Y cuando, ¿qué hizo Bartimeo? Bartimeo tenía una capa. Óigame, una capa, eso era la vida de una persona. Una capa, ahí dormía, con eso se abrigaba, con eso se cubría, todo era eso. Y Bartimeo, para llegar a Jesús, ¿qué hizo? Tiró la capa. Y él sabía que en esa multitud, esa capa tal vez no le iba a volver a ver jamás. Pero no importa, voy a tener un mano a mano con Jesús. Voy a estar con Él. ¿Qué me importa capa ni qué me importa nada? Pero nosotros estamos apegados, yo no sé a cuántas cosas que estamos apegados. A veces apegados a nada. A nada. A veces estamos apegados a ilusiones, a imaginaciones nuestras, que no son cosas reales. Cosas que Satanás ha puesto en la mente y nosotros apegados a esas cosas. Bartimeo soltó la capa. ¿Por qué? Porque prefirió acercarse a Jesús. Y cuando llegó, ¿qué Jesús le dijo? Lo que yo siempre he dicho, Dios a la disposición nuestra. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué quiere que te haga? ¿Qué quiere que te haga? Como pide lo que sea. No hay restricción. ¿Qué quiere que te haga? Y eso nos lo dice el Señor a cada uno de nosotros. Y yo no creo que nosotros vamos a pedir estupideces. Vamos a pedirle que nos haga la cirugía. Señor, que me haga la cirugía. Señor, que transforme mi mente y mi corazón. Como dice el texto clave de esta, que Dios habita en un corazón quebrantado. Pues Señor, dame un corazón quebrantado. Dame un corazón quebrantado. ¿A qué precio? Quebrántalo, Señor. Un corazón contrito y humillado. Un espíritu humilde. ¿Cómo tú puedes darme un espíritu humilde? ¿Qué tú tienes que hacer? Hazlo, Señor. Hazlo. Que me tiene que pasar por donde, pásame por donde sea. Hazlo como Él sabe que tiene que hacerlo. Se puso a su disposición y está a nuestra disposición, mis hermanos. Eso va más allá de la religión y de la creencia. Y tenemos otra cita en Isaías 65:1, donde el Señor nos declara, dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Es decir, el Señor está abierto para toda la humanidad. Mentira del diablo, que el Señor es inaccesible, que el Señor no podemos alcanzarlo. El Señor está tan cerca, como decía el apóstol Pablo. Él no está lejos, sino que Él está cerca. Y Él quiere que nosotros abramos nuestros corazones. En Isaías 55:1 también nos declara, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas,
a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Otra vez una expresión sin restricción a todos los sedientos. Vengan, venid, comprad, sin dinero y sin precio. ¿Por qué? Porque ya Él pagó el precio. Ya el requisito de Dios, el Señor lo llenó total. En Cristo se cumplió la demanda y exigencia de Dios. Por eso venid, comprad sin dinero y sin precio. No cuesta nada. Y en Isaías 59:1 dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios nos invita a clamar. Dios nos invita a clamar. Dice que su mano no se ha cortado y su oído no se ha agravado. Por eso él mismo dice: clama a mí y yo te responderé. Ustedes se están dando cuenta que todo tiene que ver con un acercamiento de nosotros sincero a Dios, no a la religión. Oigan lo que estoy diciendo. Todo tiene que ver con un acercamiento sincero de parte de nosotros a Dios, porque Él está disponible. O pensamos que Dios no está disponible. Si pensamos que Dios no está disponible, es incredulidad, porque Dios está disponible. No podría estar más disponible. Y tenemos la última cita, faltan dos, pero esta, Hebreos 13:8, que no la sabemos de memoria. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por si alguien piensa que eso era en otros tiempos. No, la palabra de Dios nos asegura que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos asegura que en Él no hay ni sombra de variación. Ese mismo que ha estado llamando, que ha estado insistiendo, que ha estado diciéndonos acércate, 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 es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Mis hermanos, y para terminar orando, vamos a leer a Efesios 1, del 16 al 19. Efesios 1, del 16 al 19. Donde el apóstol Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Bendito es el Señor. Esa es la petición que hacía el apóstol Pablo por los hermanos de Corinto, y es la petición que yo hago en esta mañana. Puestos en pie, mis hermanos, vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude a dejar la religiosidad en ignorancia y acercarnos a Él con toda confianza, como dice en Hebreo. Fíjese que era cierto que no podíamos acercarnos, no había forma porque estaba impedido, pero Jesús abrió el camino, ahora no hay impedimento. Así que pidámosles al Señor que nos ayude, que nos dé entendimiento para que nos podamos acercar confiadamente, con toda confianza. Padre, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, Señor. Agradecemos tu amor manifestado, Señor, para nuestras vidas. Padre, tu propósito, Señor, que tal vez nunca hemos pensado en él, Señor, y por eso estamos ajenos a todas estas cosas. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor,
Siembra en nuestros corazones estas palabras, Señor. Que al salir ahí, Señor, el enemigo no la arranque, no la quite, Señor. Y que nosotros podamos poner diligencia, como tú dices en tu palabra, Señor. Toda diligencia, Señor. Oh, en cultivar, Señor, el fruto que tú esperas, oh Dios. Padre, quita toda religiosidad ignorante de nosotros, Señor. Y permite que haya conocimiento, Señor. Oh, que haya entendimiento de lo que tú quieres, Señor. De lo que es tu propósito, Señor. Padre, que nosotros podamos abrir nuestros corazones. Invitarte a ti, Señor, a reinar en nuestras vidas. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos, Señor. Y que nosotros, Padre, como Bartimeo, podamos ver con claridad, Señor. Podamos ver tu propósito y tu plan, Señor, en nuestras vidas. Hoy que podamos seguir creciendo, Señor, a la estatura de la plenitud de Cristo, como es tu propósito, Señor. Como tú lo has declarado, Señor. Como tú nos lo has dicho, oh Dios. Gracias, Padre. Bendice a cada hermano aquí presente, Señor. Mira los que no pudieron venir, Señor, te lo presentamos. Y te pedimos que tu Espíritu Santo le visite donde estén, Señor. Y lo inquiete, Señor, y los mueva a buscarte, Señor, a buscar tu rostro, Padre. Acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.